buena señal, buena audición. Entonces, pues en la clase anterior, en la clase del viernes anterior, hablamos acerca de la estructura del proceso de trabajo, una herramienta metodológica eh, recomendada recomendada para la gerencia de proyectos con el fin de garantizar ese concepto de alcance del PMI, que como lo decíamos en esa clase, el, el PMI define el alcance del proyecto como el conjunto de actividades necesarias para garantizar la ejecución del proyecto y el logro de los objetivos del proyecto, y define la administración del alcance en el sentido de estar constituido por todos los procesos que garantizan la ejecución de todas las actividades que hay que hacer y solo las que hay que hacer para lograr el objetivo. Esa es la idea de la concepción del alcance que tiene el PMI y de la administración del alcance. Yo les había comentado en esa clase que esta es una tarea que los ingenieros civiles hacemos desde mucho tiempo y que pues dentro del lenguaje, dentro de la jerga de nuestra profesión, pues a eso le hemos llamado la cubicación o pues más recientemente, sobre todo a nivel de las licitaciones, y esto se ha conocido como los cuadros de cantidades de obra. Pero visto en el detalle y yendo al fondo del asunto, pues vemos que esto de la cubicación o los cuadros que decía, de los cuadros de cantidades de obra, pues no son otra cosa sino lo que hoy se llama la estructura de desglose de trabajo como una herramienta actual dentro de la gerencia de los proyectos. Entonces, vimos en esa clase superficialmente la estructura de desglose que en un ejemplo hacían Weiss y Weizsäck en su libro de dirección de proyectos, las 5 fases de su desarrollo que los referenciamos. Y en ese ejemplo, pues se trataba de planificar con una EDT la realización de una conferencia anual de un gremio profesional, una conferencia anual. Y bueno, vimos más o menos allí en el ejemplo cómo se hacía el desglose. Y hoy quiero, compartiendo una pantalla, ir haciendo que hagamos entre todos, pues donde lo sea posible, una EDT, una estructura de desglose de trabajo para la construcción de un edificio. Entonces, creo que lo alcanzamos a mencionar en la clase anterior también. Esta construcción, este EDT para el edificio, pues incluye un primer nivel de desglose que son las partes gruesas, por decirlo de alguna forma, de lo que es un edificio, la cimentación, la estructura sismo resistente,
los acabados de muros, las instalaciones hidrosanitarias, etcétera, ¿no? La cubierta. Entonces, son como los grandes bloques de trabajo que pues constituyen de alguna forma lo que el PMI le llama los alcanzables del proyecto, ¿cierto? Son como hitos dentro del proceso de construcción que se van cumpliendo, que se van tomando como puntos de referencia, que son indispensables, muchos de ellos, para continuar con el trabajo en otras actividades, etcétera, ¿no? Entonces, estos grandes bloques constituyen como esto. Ahora, la idea es que estos bloques los podemos ir desglosando en elementos más pequeños, digámoslo así, hasta llegar a lo que conocemos como los ítems de construcción, esa mínima unidad de trabajo autónoma e independiente a la que le podemos determinar cuál es su costo, cuál es su tiempo de realización, qué persona es responsable de la ejecución de ese ítem, bueno, en fin, ¿no? Las 5 características que decíamos debe tener una actividad para considerarse el último nivel de desglose. Igual habría que decir, y perdónenme, lo digo aquí ahorita entre paréntesis, que el nivel de desglose va hasta donde usted quiera. ¿Sí? Hasta dónde, ¿qué se persigue con este elemento, con esto de la estructura de desglose de trabajo? Tener el proyecto subdividido en actividades pequeñas que permitan o que faciliten la administración del proyecto. Entendido que es más fácil administrar un elemento subdividido que un elemento en bloque. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta dónde va ese nivel de desglose? Pues hasta donde usted considere que es suficiente para manejar su proyecto. ¿De acuerdo? Hay unos proyectos que son muy importantes y que posiblemente requieran niveles de desglose muy detallados para poder hacer análisis de precios unitarios, ¿no? En fin, para poder hacer una programación de red, de CPM, ¿no? O PERT, para poder traducir esa red a un diagrama de Gantt y programar recursos dentro de ese diagrama. En fin, ¿no? O sea, hay proyectos que exigen mucha administración, hay otros proyectos que son relativamente más sencillos, relativamente menos importantes y que uno los puede manejar sin entrar en niveles de desglose demasiado grandes. ¿Ya? Insisto, ¿hasta dónde va el nivel de desglose? Pues en principio, hasta cuando podamos atribuirle a cada una de las actividades de ese desglose un tiempo, un costo, un responsable y, en fin, y unos recursos. Sí, pero en la práctica, pues el nivel de desglose va hasta donde usted considere necesario en las condiciones específicas de su proyecto. Hay una situación particular y hay que tenerla en cuenta porque los ingenieros civiles, como veíamos en la primera clase introductoria del curso, tenemos un mercado que, que es un porcentaje muy grande del mercado de la ingeniería civil, de la construcción civil, y que son las obras públicas. Con las obras públicas, pues hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Son dineros públicos, son dineros de toda la ciudadanía por los cuales tenemos que responder como contratistas o como interventores, en fin, en el rol que nos toque.
los dineros públicos hay que considerarlos sagrados y hay que manejarlos de la mejor manera que podamos. Eso es lo que nos dice nuestra ética profesional, ¿cierto? Que es obligación nuestra garantizar el manejo de los recursos públicos y lograr con ellos pues el máximo de eficacia y eficiencia para solucionar los problemas de nuestras comunidades. Y entonces, en ese sentido, una situación que es clara en las obras públicas es que la ejecución de contratos de obra pública está muy vigilada, además, ¿no? Está muy vigilada, o sea, eh, en la, en la contratación de obra pública interviene pues la entidad contratante en primera medida, eh, y después mucho control, ¿no? O sea, el control de la Contraloría General de la Nación y sus dependencias regionales, el control de la Fiscalía, obviamente, para los casos en donde, en donde hay fallas que pueden considerarse negligencias o que pueden considerarse detrimentos patrimoniales, en fin, situaciones que dan para procesos penales, ¿no es cierto? Entonces, la Fiscalía está ahí. Eh, Está la Procuraduría, ¿no? También como elemento, como instancia de control en las obras públicas, que eso no lo creíamos antes, ¿no? Era como que nosotros somos particulares, los ingenieros civiles que hacemos una obra pública, somos particulares y como particulares, pues no entrábamos dentro del ámbito del control de la Procuraduría, que como ustedes saben es el Ministerio Público y ejerce control sobre la administración pública, sobre los funcionarios de la administración pública. Pero resulta que la moderna concepción de las obligaciones y responsabilidades en la obra pública se ha llegado se han llegado a la conclusión de que el contratista de obra pública, así sea un profesional independiente, un particular, está manejando dineros públicos y como tal tiene que responderle al Ministerio Público y como tal puede llegar a ser disciplinado por la Procuraduría. Entonces tenemos la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría y varios entes más, ¿no es cierto? Por ejemplo, las veedurías ciudadanas ejercen mucho control en lo de la obra pública, ¿cierto? Bueno, y algunas cosas más que se pueden decir acerca de lo vigilados que están los contratos de obra pública. ¿A dónde voy con esto? A que en los contratos de obra pública es mejor llegar al máximo nivel de desglose, ¿cierto? El máximo nivel de desglose le da tanto a la entidad contratante como al ente contratista, le da mucha claridad acerca de lo que el contrato quiere que se haga. Y al tener esa claridad, las comprometidas, digamos, respecto a la vigilancia estatal, pues son menores, ¿no? De más detalle tengamos mejor control de parte de todo el mundo. Bueno, entonces la idea es que en lo posible para todos los contratos nosotros lleguemos al máximo nivel de desglose que serían los llamados ítems de construcción, dejando como entre paréntesis la idea de que en proyectos particulares de alcances o de importancia mejor, de no mucha importancia, pues se pueden hacer desgloses un poquito
menos detallados, si me permite la palabra. Bueno, entonces eso más o menos es la intención de lo que tenemos para hacer ahora. Ahorita voy a tratar de entrar a un Excel y sobre esa página pues hacer un, un desglose hasta donde podamos. Vamos a dedicarle un tiempito a hacer un desglose, como hacerlo a manera de ejemplo, ¿cierto? A ver, vamos a ver. Como siempre tengo mucho problema con esto de compartir la pantalla. Voy a cerrar. Bueno, cuéntenme si estoy compartiendo la pantalla. Es un Excel sin nada. Es un Excel vacío, sí. Bueno, perfecto. Entonces vamos a tratar. Bueno, dejemos un espacio ahí como para un título. Y vamos a considerar que pues tenemos un edificio, ¿sí? Este ejercicio, valga la oportunidad, es el primer trabajo en grupo que les voy a pedir. Yo les pedí la semana anterior tal vez que constituyeran unos grupos de trabajo y el grupo de trabajo consiga los planos de un proyecto mejor de edificación, ¿sí? Pero les decía, dependiendo del tiempo que le pueden dedicar a este curso, pues ustedes miren cuál es el proyecto que quisieran hacer, ¿no? De modo que pues es probable que algunos se consigan los planos de una vivienda mínima, una vivienda unifamiliar, digámoslo así, y posiblemente pues otros que tengan más tiempo para dedicarle a esto. Es posible que se busquen un edificio un poquito más grande. Pues también podemos pensar en que podríamos, en ese trabajo en grupo, trabajar con algunos proyectos diferentes, como por ejemplo un desarenador, ¿de acuerdo? Bueno, en fin, ¿no? El proyecto lo escogen ustedes, que les sirva de ejercicio para el curso. O sea, sobre eso vamos a hacer este ejercicio de desglose, de la estructura de desglose del trabajo. Posteriormente, esa estructura de desglose la vamos a programar, ¿cierto? Vamos a utilizarla para la programación de la obra. Y entonces lo primero que vamos a hacer, y que sería la clase de mañana, es hacer la matriz de precedentes y consecuentes para posteriormente hacer la red y todo lo demás que se hace en la programación. Y también esta misma estructura de desglose de trabajo nos va a servir para hacer los análisis de precios unitarios y los presupuestos estimativos para la obra, eso constituye como qué sé yo, qué porcentaje darle, el 70% del, del trabajo en el curso, ¿de acuerdo? De modo que espero que ya hayan
constituido sus grupos, que ya hayan buscado los jueguitos de planos, ojalá lo más completos posibles. Los planos para un edificio incluyen los planos arquitectónicos y los planos arquitectónicos con plantas, cortes y detalles, ¿no es cierto? Todas esas cosas van. Y pues vienen junto con eso los planos del diseño estructural, los planos del diseño hidrosanitario. También se incluyen en estos proyecticos pues los diseños de la red eléctrica, voz, datos e imagen, cuando los hay. ¿Y qué otra cosa? Bueno, cuadros de despieces del refuerzo de las estructuras de hormigón, en fin, ¿no? Planos de cubiertas. O sea, si consiguen el juego de planos, pues ojalá puedan conseguirlo lo más completo posible. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, este ejercicio que vamos a intentar hacer ahora, pues lo tendrían que empezar a pensar para su trabajo en grupo, su primer trabajo en grupo, que es la estructura de desglose de trabajo de el proyecto que ustedes hayan elegido. ¿Okay? ¿Necesitan alguna claridad sobre esto o tienen alguna pregunta? Bueno, entonces aquí, en esta columna que tengo aquí, vamos a hacer el primer nivel de desglose. ¿Sí? El primer nivel de desglose. ¿Qué me está estorbando esto? Escúchame un poquito. Bueno, me va a seguir estorbando. Bueno, un primer nivel de desglose. ¿Listo? Entonces, vamos, es un edificio. Imagínense cualquier edificio, una casa, una escuela, un edificio de apartamentos, en fin, lo que ustedes tengan en su cabeza. Y vamos a desglosar ese edificio. Entonces, una primera cosa que hay en el edificio es, voy a ponerle así para que no me moleste los formatos. Entonces, un primer nivel de desglose sería las obras preliminares, ¿es cierto? En el primer nivel de desglose, o sea, lo primero que uno hace pues son las obras preliminares antes de entrar a detalles. Voy a ponerle aquí entonces obras preliminares y ese sería el primer nivel de desglose. En nuestros cuadros de cantidades de obra, a eso le llamamos el primer capítulo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, el primer capítulo serían las obras preliminares. Después de hacer las obras preliminares, pues es lógico que hay que entrar a un capítulo de movimiento de tierra, ¿de acuerdo? Movimiento de tierras. Después del movimiento de tierras puede venir, pongámoslo aquí,
Estas cosas a uno le toca estarlas escribiendo y estarlas corrigiendo hasta cuando ¿Ingeniero? llega... Sí, dígame. Ingeniero, hágame un favor, ¿será que puede grabar la clase? ¿Grabar esto? Sí, señor. Yo creo que no. ¿Cómo para qué? No sé, como para que sirva de guía, ¿no? Pero pues si no lo ve necesario, bueno, pues... Sí, profe, si es posible, por favor, que se nos facilite la grabación. Es que no sé para qué. Pero bueno. Pues yo no. O sea, además lo que pasa es que este es un ejemplito así donde no estamos trabajando sobre una obra concreta, sino que estamos trabajando a pura imaginación. De modo que pues yo no considero que esto amerite ser grabado. Pues cuando estén trabajando con su proyecto en sí, yo les tengo que dar toda la asesoría que esté a mi alcance darles, ¿no? Pero pues la verdad es que grabar esto yo no lo veo necesario, ¿sí? Hagamos el ejercicio, miremos, ustedes se van a dar cuenta de que esto es pura lógica constructiva simplemente, ¿de acuerdo? Esta es una herramienta de manejo, de modo que pues incluso esto que estoy planteando aquí pues es objeto de sus cursos de construcción, ¿no? De modo que pues sigamos. Un tercer capítulo pues tienen que ser las cimentaciones. Cimentaciones, si está bien escrito. Sí, o sea, tenemos unas obras preliminares, tenemos un movimiento de tierras, hacemos las cimentaciones, otro bloque de actividad aquí sería la estructura, en general estructuras, ¿sí? Posiblemente un capítulo que pongamos aquí sería la mampostería. La mampostería se refiere a todo lo que tiene que ver con lo que los españoles llaman el trabajo de fábrica, o sea, todo lo que se hace con ladrillos, bloques, adoquines, etcétera, ¿no? ¿Qué es eso? Pues muros, eh, digamos, sobre cimientos, muros, tabiques divisorios, etcétera. No todo lo que hagamos con ladrillos o bloques, mampostería. ¿Qué más va? O sea, qué más tiene un edificio? Ayúdenme con esto. Instalaciones hidrosanitarias. Pueden ser las instalaciones hidrosanitarias. Bueno, instalaciones hidrosanitarias. Ese sería un capítulo. ¿Qué otro capítulo consideran que tiene que ir ahí? Los acabados. Cubiertas, ingeniero. ¿Perdón? Cubiertas. Bueno, las cubiertas. Las cubiertas. Alguien dijo otra cosa que se me olvidó. ¿Qué dijo? Los acabados. Los acabados. Los acabados. Vamos con 8. ¿Qué más tiene? Instalaciones eléctricas. ¿Cuál? Instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas. Carpintería.
carpintería. ¿Eso no hace parte de los acabados? No, no hace parte de los acabados de la carpintería. Son todos los accesorios que se instalan, accesorios de madera o accesorios metálicos a nivel de puertas, ventanas, tabiques divisorios, si los hay en esos materiales, etcétera, ¿no? Son diferentes de los acabados. Vamos, carpintería, ¿qué más? ¿Qué otra cosa tiene un edificio así como gran bloque? Las pólizas, profe, licencias. No, eso no es, usted no construye pólizas, ¿no? Profe, ya están las hidrosanitarias, faltan las eléctricas. Ya están las eléctricas, ¿no? Aquí es que actualmente la red... Sistemas pluviales, profe. Espéreme un momentico, estoy aquí contestándole al joven. Son las instalaciones de eléctricas, voz, datos e imagen, que es lo que ahorita se requiere, ¿no? Ahorita se requiere no solo llevar la luz eléctrica, sino que pues los edificios ahorita tienen una serie de conexiones a todas las aplicaciones cibernéticas, pues que toca pensarlas, ¿no? Entonces ampliamos la cuestión eléctrica a eléctricas, voz, datos e imagen. ¿Qué me habían dicho? ¿Qué me preguntaba al que no le contesté? Perdón. Sistemas pluviales, ¿puede ser? ¿Qué son sistemas pluviales? Como pues, la recolección del agua lluvia, no sé, bajantes, canales, Ya. cubiertas. Ya, eso va a ser una parte, ¿cierto? Un desglose de las estructuras hidrosanitarias, ¿no? En las estructuras hidrosanitarias, pues vamos a tener las instalaciones hidráulicas, o sea, todo lo que necesitamos para llevar el agua al edificio y dentro del edificio, y vamos a tener ¿cómo se llama? Sí, las instalaciones sanitarias, que serían de todos los desagües, ¿no? Y todos los desagües de aguas servidas, y tendríamos el tercer elemento dentro de estas hidrosanitarias, que serían los sistemas de desagües de cubiertas, ¿de acuerdo? De modo que sí los vamos a incluir, esto que usted le llama sistemas pluviales, sí los vamos a incluir, pero en un nivel de desglose más avanzado, ¿de acuerdo? Bueno, carpintería, íbamos en carpintería. ¿Qué Profe, más? la instalación de la red de gas. Bueno, sí. Sí, creo. La red contra incendios. Cristales. ¿Cómo? Me hablaron dos al tiempo. Alcancé a oír lo de la red que... Red contra incendios, ingeniero. ¿Eso va dentro de instalaciones hidrosanitarias o es un ítem aparte? Sí, bueno, primero yo le respondería en dos partes esto, ¿no? Primero, el desglose va como usted quiera, o sea, por ejemplo, esa red de contra incendios en una construcción muy importante, hospitales, cosas así por el estilo, es conveniente ponerla aparte, ¿cierto? Porque puede ser muy compleja, puede ser muy exigente, y seguramente
pues haya necesidad de tenerle mucho cuidado. Por lo general, en edificios normales, digámoslo así, viviendas y otras así por el estilo, la red contra incendios pues puede formar parte de la instalación hidráulica, ¿de acuerdo? Pero la idea es que usted puede aquí hacer su desglose como quiera y pues lo único que los tiene que preocupar es que cada que ustedes están haciendo un asunto de estos, lo que están es tratando de contribuir a un mejor manejo y más fácil manejo de la administración del proyecto. De modo que yo pensaba poner esta red de incendios aquí como parte de las instalaciones hidrosanitarias, pero también la podemos poner por fuera. ¿De acuerdo? Como capítulo aparte. Entonces. Doctor, ¿y ¿Ah? los cristales? Ya estamos con carpintería metálica. Bueno, vidrios, pues. No sé cómo llamarle a esto, pero bueno, voy a llamarle vidrios. Excúsenme que me va quedando como muy... Bueno, Sí, ingeniero, y lo de la instalación de los ascensores de pronto. sí, si el edificio tiene ese tema de los ascensores, habría que incluirlo como un capítulo aparte. En realidad es bastante costoso, ¿cierto? Y de mucho cuidado también si ustedes ven que en su proyecto hay que instalar este tipo de elementos, hay que hacerlo. Incluso, pues digamos que en este capítulo 13 que tenemos hoy aquí, irían ascensores y otros, digamos, ascensores y otros elementos similares, como por ejemplo escaleras eléctricas, ¿no es cierto? Si es que el proyecto las tuviera, o ese tipo de elementos que indudablemente son cosas que tienen una característica primera, pues que son de alto costo. Segunda, que la instalación, el suministro y la instalación de ellos, pues es necesario hacerla como un subcontrato, ¿cierto? Y que pues para la instalación de esos y las pruebas de esos equipos se requiere personal especializado, digamos, se sale un poquito aquí de lo que es la obra civil propiamente dicha y pasamos pues a hacer un capítulo con ascensores y digamos, por ponerle un título, este capítulo podría ser ese, ¿no? Ascensores y equipos especiales, entendiendo eso de equipos especiales en la forma como les digo, ¿sí? Equipamiento pues del edificio en cosas que son subcontratos porque son aparte de lo que es la construcción civil y que son costosos y requieren personal especializado tanto para la instalación como para las pruebas y todo eso. Bueno, vamos con otro capítulo por ahí. ¿Se puede incluir la parte del inmueble?
¿Cómo así? Esto es un inmueble. Es decir, la Lo que parte estamos haciendo es un inmueble. de cocinas, comedores, ¿cómo, perdón? Usted se refiere a la dotación Sí, a la exactamente. dotación del... Ajá, armarios, comedores, cocinas, Sí, esa parte. bueno, vamos, el tema de los armarios, pues que son los closets ahora, eso va incluido dentro del capítulo de carpintería, ¿de acuerdo? Entonces ahí en la carpintería, cuando hagamos el desglose, vamos a subdividir la carpintería en carpintería metálica y carpintería de madera. Dentro de la carpintería de madera posiblemente tengamos puertas de madera, seguramente vamos a tener closets y pues bueno, cualquier otro elemento de madera que vaya allí, ¿no? Pero no un comedor, ¿ya? El comedor, pues eso no es un inmueble, eso es un mueble y eso no es parte de la construcción. O sea, un proyecto es la construcción y otro distinto es la dotación, ¿no? Entonces, pues el comedor como tal, con sus sillas, los muebles de sala, esas cosas no son parte de la construcción, ¿no? Mencionó el tema de cocinas. Hay varios elementos dentro de las cocinas que sí son parte de lo que la construcción hace, ¿cierto? Que son, por ejemplo, los mesones, las cocinas integrales cuando son parte del proyecto. O sea, cuando usted hace un proyecto de vivienda, imaginémonos un proyecto de edificio de apartamentos, pues usted establece cómo entrega esos apartamentos, en qué niveles de acabado. Algunos entregan los apartamentos en obra negra, otros, bueno, terminados, y otros pues entregan con esto de la cocina totalmente realizado, ¿no es cierto? Porque es difícil pues hacer la entrega de una vivienda sin ese elemento. Entonces, ¿qué se incluye dentro de las cocinas? Por ejemplo, los mesones de la cocina, las cocinas integrales, o si no se entregan las cocinas, las instalaciones para lavaplatos, las instalaciones eléctricas o de gas para la cocina propiamente. O sea, normalmente las cocinas se entregan. Las instalaciones eléctricas y desagües para las lavadoras y secadoras y por supuesto las terminales de tomas eléctricas para neveras y estas cosas. También normalmente se incluye dentro de eso los calentadores, bien sea eléctricos o bien sea de gas, en fin, ¿no? Bueno, eso si usted considera, lo puede incluir como un capítulo aparte, digamos, sería como el capítulo 14. En capítulo 14, ¿cierto? En este capítulo 14, en un desglose, posiblemente incluya, como decíamos, los calentadores eléctricos o de gas. Pero si alguien quiere poner esos elementos en otra parte, pues tranquilo, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos aquí
en el capítulo 11, que es la red de gas. Entonces, una alternativa que uno tiene es poner propiamente la red, o sea, un punto de toma, unos ductos que van a los sitios de utilización y ya, pare de contar. Pero también puede ser que, por ejemplo, la estufa de gas esté dentro de ese capítulo o que el calentador de gas esté dentro de ese capítulo, así como el calentador eléctrico, si es que va a usar ese elemento, lo puede incluir en el capítulo 9, que son las instalaciones eléctricas y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ahí en el nivel de desglose puede ser eso diferente. Qué otro capítulo lo verían así? Aparatos sanitarios, ingeniero. Aparatos sanitarios, sí, puede ser. Puede ser aparatos sanitarios. Pero también los aparatos sanitarios pueden ir como parte de las, de las instalaciones hidrosanitarias, ¿no? Tendríamos 4 partes acá, que serían la hidráulica, la sanitaria, o sea, aguas usadas, la instalación asociadas a aguas hidráulicos y los aparatos, incluyendo dentro de estos aparatos los tanques de almacenamiento y cosas por el estilo. Pero si usted quiere poner esto en un capítulo aparte, perfecto, no hay ningún problema. ¿Ok? Bueno, otro capítulo. Cerrajería. ¿Perdón? Cerrajería. La ubicación. Ya, cerrajería. Eso es con J, ¿no? Cerrajería. ¿Qué otro? Bueno, así podríamos ir buscando más cosas, pero supongamos que ya llegamos al final. Entonces aquí normalmente hay una serie de actividades que se pueden agrupar, que se acostumbra a agruparlas como obras exteriores, ¿cierto? Dentro de lo que son las obras exteriores normalmente se incluyen los cerramientos, ¿no es cierto? Muros de cerramiento o cerramientos en mallas, ¿no? Si el proyecto las tiene. Las casetas de vigilancia, por ejemplo. También pueden ir dentro de este capítulo de obras exteriores las empradizadas, ¿sí? Las jardineras externas, pueden ir también andenes, ¿sí? Andenes y ¿cómo se llama? Estos bordillos, los sardineles, ¿de acuerdo? En fin, ¿no? Es como exteriores a las paredes límites de la casa, este tipo de elementos. Bueno, por allí nos faltó pisos, ¿no? Pero los pisos los podemos incluir cuando hagamos los acabados en un capítulo, en una parte que serían los acabados de piso, pero también cabría incluirlos aquí como un capítulo aparte. Pisos, ¿cierto? Sí, con lo dicho, pueden ir en capítulo aparte o como parte de los acabados. Aquí no hay camisas de fuerza, en realidad. Bueno, entonces decíamos las obras exteriores. Ahorita le cambiamos estos números. Y
Y bueno, como para terminar, y ya pues digamos en el punto de hacer la entrega de la obra al mandante, al contratante, pues hay un capítulo de limpieza general, ¿no? La limpieza general y el retiro de escombros, pues que normalmente va aquí mismo. Bueno, en fin, ¿no? Fíjense que aquí lo que hemos hecho es poner elementos, 18 grandes bloques 18 grandes bloques de trabajo, ¿sí? 18 entregables, si se quiere llamar así, ya, 18 hitos, si se quiere usar esa palabra, en nuestro lenguaje, por lo general, estos 18 son capítulos, ¿sí? 18 o 19, pues porque aquí tenemos uno que quedó mal puesto. Y nos toca corregirlo. Y esto, hasta que uno tenga la versión final de estas cosas, hay que hacer muchas correcciones, incluso pues dentro de estos capítulos, si se pueden unir algunos con otros, ¿no? Bueno, tenemos nuestro primer nivel de desglose y ahora empieza a complicarse el asunto porque vamos a poner aquí un segundo nivel de desglose, ¿sí? Un segundo nivel de desglose que tiene la finalidad de ir buscando actividades menores que constituyan cada uno de los capítulos del primer nivel de desglose. Vamos, por ejemplo, con obras preliminares. Hagamos algunos, pues todos creo que nos llevaría mucho tiempo hacer, pero hagamos algunos aquí, por lo menos en los primeros capítulos, ¿no es cierto? Entonces, vamos con un segundo nivel de desglose, que serían las obras preliminares, que incluyen, ¿no? Las obras preliminares normalmente incluyen los replanteos, ¿cierto? O lo que llamamos la localización y el replanteo. Incluye el descapote, ¿sí? Posiblemente en algunas obras hay que considerar la posibilidad de hacer una vía de acceso o mejorar los accesos a la obra. Seguramente campamentos y seguramente instalaciones provisionales, ¿cierto? Entonces yo voy a insertar aquí filas para hacer ese segundo nivel de desglose. Bueno, pongámosle estas. Bueno. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Como parte de las obras preliminares, ya sería el numeral 1.1, ¿cierto? ¿Qué dijimos que era? Pues bueno, por lo general la localización y el replanteo. Bueno, eso es como ubicar el proyecto en planta y altura, ¿no? La localización del replanteo. Entonces ahí se colocan los puntos topográficos claves y los niveles claves también, ¿ya? Entonces la localización y el replanteo pues es una primera actividad dentro de las preliminares. Hecha la localización y el replanteo, por lo general hacemos lo que es el descapote, ¿ya? Igual, pues si
si ponemos primero el descapote y después la localización, tampoco tenemos ningún problema. Descapote, ¿qué otra cosa? También se puede ubicar la cerca, o por decir, como la parte perimetral de seguridad. Sí, eso puede ser parte de las obras preliminares, o sea, el cerramiento. Funcional, es cerramiento que hacemos con tela, ¿cómo se llama esa tela? Sí, o con elementos que no son definitivos, ¿no? Porque ya si el proyecto incluye un cerramiento ya más sofisticado, pues ahí sí tenemos que hacer cimentaciones, muros, columnetas y el elemento divisorio que se use. Pero podemos incluir aquí un cerramiento provisional. ¿Qué otra cosa podemos incluir aquí? La caseta también de donde guarda uno las instalaciones provisionales. Campamento. Posiblemente, pongámoslo así. Por ejemplo, eso, ¿no? Bueno, para no entrar en más detalles, dejemos eso así. Sí, entonces la localización del replanteo, que es indispensable, el descapote, que es indispensable, cerramiento provisional, que a veces es necesario, normalmente para tener control sobre las partes de adentro, las instalaciones provisionales que son luz y agua, el campamento y el mejoramiento de vías de acceso. Ahora, estos ítems o estos elementos que hemos puesto aquí dependen del contrato, ¿no es cierto? Normalmente lo que es localización y replanteo y lo que es descapote, sí se lo pagan como ítem de construcción, como parte del contrato, pero cerramientos, instalaciones provisionales, campamento y vías de acceso, es probable que no estén incluidos dentro de los ítems de los contratos y que uno tenga que considerar esto dentro de los gastos de administración del proyecto, ¿de acuerdo? Pero bueno, esos ya son detalles que pertenecen a la casuística de los contratos de obra pública, de obra en general. Bueno, digamos que ahí tenemos un segundo nivel de desglose. Para el primer capítulo, ¿cierto? Vamos a un nivel de desglose para el segundo capítulo. O sea, para lo que es el movimiento de tierra. No sé, voy a dejar los 4 renglones y si necesitamos más los ponemos. Bueno, entonces aquí 4 o 5 cositas aquí. 2.1, ¿cierto? Cuanto al movimiento de tierra. Bueno, necesariamente una primera actividad en esto del movimiento de tierra es la construcción de plataformas. No sé cómo le llaman ustedes a eso. Esto es más de los arquitectos, este nombre, que le llaman nivelación. Sí, le llaman nivelación en el sentido de que es la conformación de la plataforma de trabajo. Si quieren lo llamamos mejor así, pero esa palabra nivelación
para los ingenieros civiles representa una tarea de tipo topográfico, mientras que de lo que se está tratando aquí es de un movimiento de tierras con fines de construcción. Bueno, o si quieren, dejemos este uso de esta palabra, pero entre paréntesis aclaremos que es la conformación de la plataforma de la construcción. Bueno, nos fue un poquito largo eso, pero bueno, no importa. Listo, la nivelación. ¿Qué otro movimiento de tierra hacemos? En un proyectico normal, no se trata de prohibir entonces, ¿qué nivelación? ¿Qué otra cosa en cuanto al movimiento de tierras? Excavaciones. Excavaciones para desagües. Sí, esto normalmente existe en el nivel de abajo del proyecto, ¿cierto? Que tengamos que hacer unas excavaciones para hundir allí todo lo que son los desagües sanitarios y de lluvias, ¿no? Entonces, en unos desagües combinados o independientes, pues vamos a tener una tubería y vamos a tener cajas y pozos de inspección y cosas así por el estilo. Entonces, estamos considerando aquí que es necesario hacer unas excavaciones para alojar todos esos desagües. Bueno, un tercer punto aquí serían las excavaciones para cimientos. ¿De acuerdo? Excavaciones de cimientos. Creo que no hay que aclarar nada allí. ¿Se les ocurre otro movimiento de tierras que se haga? Tablestacas o vigas metálicas en H. No, esos son elementos que usted no incluye dentro de lo que se constituye pues este nivel de desglose que usted está considerando que tiene que hacer excavaciones es otro nivel de análisis, o sea, es el cómo, ¿no? El cómo va a ser para estabilizar una zanja cuando el índice de fricción del suelo pues no es grande, ¿no es cierto? Entonces ya le toca la tabla estacar, pero ese análisis corresponde al uso de esos elementos con miras a establecer costos. ¿Ya? Tanto es así, pues que cuando usted termina la construcción de la zanja para el desagüe o para el cimiento, pues esos elementos se retiran y se van a otros usos, ¿de acuerdo? Entonces, no son parte del desglose. O sea, aquí en el desglose nosotros sabemos que vamos a hacer desagües y que vamos a hacer excavaciones para cimientos y ya las condiciones del terreno le dicen a usted como ingeniera que en el nivel de sus costos y en la planificación de la ejecución de sus trabajos tiene que pensar que es necesario tabla estacar.
o usar cualquier otro elemento de soporte para evitar el descenso, ¿cómo se llama eso? Pues la caída de las paredes de las excavaciones. ¿De acuerdo? Vamos con otra. Los rellenos. Sí. Sí, los rellenos son parte de la nivelación. Ahora los incluimos cuando hagamos el tercer nivel de desglose, en donde tendríamos que considerar que para la conformación de las plataformas es posible que tengamos que hacer cortes para llegar a esa plataforma, y en otras partes tendríamos que hacer rellenos. La remoción de la capa orgánica. Esa ya está, eso se llama descapote. Está en la 1.2. La excavación para la cometida de agua potable. ¿La qué? La cometida, o sea, la excavación para la cometida de agua potable. Bueno, sí, si quieren lo incluimos. Normalmente no es muy bueno. Excavación. Agua potable. Bueno, ¿listo? Otra. Profe, supongo que la parte de acondicionar el lugar donde se va a dejar toda esta tierra también hace parte de la nivelación, ¿verdad? Porque pues no siempre es ir y botarlo simplemente, a veces hay que hacer algún arreglo por ahí. No le entendí muy bien. La parte para ir a dejar todo este material de corte, acondicionar el lugar, supongo que también hace parte de la nivelación, ¿verdad? El hacer movimiento de tierras implica que tanto para la nivelación como para las excavaciones que se incluyan, pues se va a tener que extraer tierra. Es posible que parte de ella pues se utilice para rellenar las zanjas que se hicieron. O sea, usted saca material, mete el tubo, y una vez que está el tubo perfectamente colocado, vuelve y usa ese material para dejar la zanja cubierta, ¿no es cierto? Pero algo le va a sobrar, y junto con otros desechos que va produciendo la obra, como maderas ya que no se usan, restos de azulejos, restos de todos esos sobrantes que se van generando, usted va a sacarlos, ¿no? A sacarlos de la obra. Eso está incluido dentro de lo que se llama la limpieza general. Y posiblemente aquí no me quedó muy claro este capítulo. Entonces, normalmente se incluye eso, digamos, la limpieza general y el retiro de escombros. Eso no quiere decir que ese retiro de escombros tenga que hacerse al final de la obra, ¿no? Normalmente el retiro de escombros se va haciendo en la medida en que los restos, los sobrantes se generan, ¿no? Pero lo incluimos, ¿verdad? Estuvo mal, pero lo incluimos dentro de ese capítulo de limpieza general y retiro de escombros. ¿De acuerdo? Vamos con otra. Ingeniero. Tiene el movimiento de tierra. Sí. En la parte del abatimiento del nivel freático, ¿en qué parte iría?
¿En qué parte iría el abatimiento del nivel freático? Pues ahí depende de lo que usted decida hacer para abatir ese nivel freático, ¿no? Pues una posibilidad de abatimiento del nivel freático es la construcción de zanjas de desvío, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, en un punto adecuado, en un punto estratégico de su construcción, fuera de su construcción, digamos, en el punto adecuado, usted puede hacer un pozo para de ahí sacar esa agua, o puede hacer normalmente y que va recubierta de grava, ¿cierto? Las partes de abajo. Esa zanja tiene como objeto pues recoger ese nivel freático y sacar eso a través del tubo, sacarlo fuera entregarlo a donde sea posible, ¿no? De modo que el abatimiento del nivel freático requiere que se diseñen algún tipo de obras dependiendo de la estrategia que adopte el constructor para abatir ese nivel. ¿De acuerdo? Entonces lo que sucede es que dentro del proyecto aparecerá un filtro, aparecerá una zanja, aparecerá un pozo y usted lo incluiría pues en el sitio adecuado. Por ejemplo, un pozo o una zanja puede estar incluida dentro de ese capítulo que alguno de los compañeros llamó algo así como flujos hidráulicos o algo así por el estilo, ¿no? O si es de mucha importancia, pues usted puede incluir un capítulo que se llame Obras para el abatimiento del nivel freático. ¿De acuerdo? Puede incluir. ¿Sí les respondí adecuadamente? Sí, ingeniero, gracias. Bueno, sigamos. Dejamos este allí. Bueno, dejemos ese ahí. Y rápidamente vamos a desglosar un poquito este tercer capítulo que serían las cimentaciones. Dejemos unos 5. Bueno. Entonces aquí tendremos 3.1. Pues ya se supone que ya hicimos la excavación para cimientos y que vamos a hacer la cimentación. Bueno, normalmente lo que primero hace uno es hacer una capa de limpieza y protección de los fondos de excavaciones, ¿no? Pongámoslo así. El 3.1 sería... normalmente para eso se usa un concreto pobre. Esto tiene doble finalidad, como ustedes saben, que es evitar que el fondo de las excavaciones se deteriore con el ajetreo, y 2, evitar que el concreto estructural, el concreto de 3.000 o 3.500 PSI que vaya usted a usar allá en las obras de cimientos,
pues se mezcle con la tierra, ¿cierto? Entonces, normalmente eso es algo que uno hace casi que de reglamento, la protección del fondo de excavaciones. ¿Qué otra cosa tenemos en los cimientos? Digamos que nosotros tenemos zapatas. ¿Cierto? Tenemos zapatas. ¿Qué más hay en una cimentación? 3.3 vendría a ser. Hacemos el diafragma sismo resistente, normalmente con vigas de cimentación, pero también soporte para los muros. ¿Qué otra cosa tendríamos allá en el nivel de las cimentaciones? Pues es usual que a veces ¿ah? ¿Perdón? Pedestales. Sí, que a veces aparezcan pedestales. Si es que el diseñador estructural lo requiere. En concreto armado. En concreto reforzado estoy poniendo, bueno, pedestales en concreto. ¿Qué más? Bueno, es usual también si la estructura lo requiere o si el constructor lo necesita, que haya unos sobrecimientos en ladrillo. Normalmente son en un aparejo en tizón. Bueno, digamos que esos 5 elementos son suficientes para nuestro ejemplo. Y bueno, aquí tendríamos que seguir dándole, aquí hasta encontrar ese segundo nivel de desglose en cada uno de los capítulos que aquí vemos. Por ejemplo, el segundo nivel de desglose en las instalaciones hidrosanitarias, habíamos dicho, pues que sería, pongámosle 6.1, instalaciones hidráulicas, ¿sí? O instalaciones de acueducto, como quieran llamarlas. El 6.2 serían las instalaciones sanitarias. 6.3 podrían ser el sistema de aguas lluvias. Pues alguien le dio un nombre mejor a eso, pero se me olvidó. ¿Qué otra cosa dijimos que podría ir dentro de las instalaciones sanitarias? Podría ser la acometida de acueducto, pero bueno. ¿Perdón? La construcción de los pozos de inspección o cajillas. Sí, eso sería parte de las instalaciones sanitarias posiblemente, ¿no? Y de las cajillas y esto. Sí. Bueno, La había red otro contra elemento por incendio. ahí, pero bueno, ya. Ah, sí. La red contra incendio. Eso puede ser aquí. Bueno, ¿listo? Eso puede ser ahí. Insisto mucho en esto, perdonen la repetición de la repetidera, en que estos elementos usted los puede colocar donde considere conveniente, que esto que tenemos aquí, esta estructura de desglose que estamos haciendo, no es norma, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, vemos esto y hagamos un tercer nivel de desglose a título de ejemplo, pues, que seguiría aquí, ¿no?
Un tercer nivel de desglose. Pues bueno, la localización y replanteo por lo general no tiene ningún tema alterno, así como tampoco el descapote. Indudablemente no el cerramiento provisional. Si quieren, por ejemplo, las instalaciones provisionales podrían admitir un nivel de desglose, ¿no? Vamos a hacerlo muy sencillo. Estas instalaciones provisionales tendrían aquí el punto 1.141, que sería instalación de agua y relaciones. Sí, seguramente, ¿no? Seguramente lo puede incluir. Pues es muy difícil en este momento entrar en ultra detalles, ¿no es cierto? Solo se trata de un ejemplo de desglose. Instalación, números, cosas, flechitas, ecuación, todas esas cosas irían. Bueno, instalaciones provisionales, pues serían lo de agua y las eléctricas. Sí, instalaciones eléctricas. Por ejemplo, entonces aquí, miren que tenemos un tercer nivel de desglose aquí que nos está separando las instalaciones provisionales de agua, se supone que desagües, y las instalaciones eléctricas. Si hay otra instalación provisional que amerite estar ahí, pues listo, se le incluye. Sería ya la casuística del proyecto, ya los niveles de esto. Bueno, por ejemplo, aquí en el tema de la nivelación, decíamos que íbamos a hacer un nivel de desglose. Hagámoslo. ¿Por qué? Porque en este movimiento de tierras vamos a encontrar situaciones que son diversas, ¿no? Esperen un segundito, por favor. Entonces en cuanto a la nivelación, decíamos que posiblemente nos aparezca, esto vendría a ser el 2.1.1, ¿cierto? Que posiblemente nos aparezcan en esta nivelación la necesidad de hacer cortes, ¿cierto? Y la necesidad, 2.1.2, de hacer rellenos. Entonces, el tercer nivel de desglose en esta nivelación vendría a ser esto, vendría a ser los cortes que hay que realizar y los rellenos que posiblemente también se den, ¿no? Voy a intentar un cuarto nivel de desglose. Esto y pongamos aquí este cuarto nivel de desglose. Ese cuarto nivel de desglose que incluiría, por ejemplo, aquí en este puntico de cortes, ¿no? Vamos a hacerle, incluyamos unas 3. Bueno, se me corrió.
Bueno, aquí en este cuarto nivel de desglose creo que sí se ve bien. Entonces estaríamos hablando de 2.1.1.1, ¿cierto? ¿Qué vendría a ser, por ejemplo, los cortes en tierra? ¿No? Los cortes en tierra, y si el proyecto pues lo incluye, 1.2, tendríamos unos cortes que son en conglomerado, por ejemplo. ¿Qué llaman ustedes a esto que yo estoy llamándole conglomerado? Es una tierra un poquito más dura, cementada por algún tipo de elemento, ¿no? Geológico, en fin. Que como es más difícil de remover, pues posiblemente tenga un costo mayor que los cortes en tierra, ¿cierto? Es posible que el corte en tierra usted lo decida hacer con obreros, pico y pala, y que para los cortes en conglomerado usted vea conveniente no usar esa tecnología, sino incluir maquinaria, por ejemplo, ¿no? Ya hacerlo con una retroexcavadora o con algo por el estilo. Entonces ahí habría una diferencia en precio que amerita separar, ¿no? Se amerita el cuarto nivel de desglose en ese punto, que serían cortes en tierra, cortes en conglomerado y 211.3, que serían los cortes en roca, ¿cierto? Porque pues para los cortes en roca, ya además del equipo mecánico, pues ya se necesitan voladura y cosas por el estilo, ¿no? Entonces miren que este es el proceso. Este es el proceso en general, lo que intentaba pues poner en su consideración en esta clase, esta forma de ir elaborando la estructura de desglose hasta llegar a niveles de detalle como estos que tenemos acá, ¿no? Cortes en tierra, división de un ítem que es la nivelación, de un elemento que es la nivelación en ítems que ya incluirían cortes en tierra, en conglomerado y en roca. Sí, y así para todos los demás elementos de este desglose. Ya en la estructura ustedes van viendo que desde el segundo nivel ya se han establecido algunos ítems, ¿no? La localización y el replanteo ya es un ítem, el descapote también, el encerramiento provisional, las instalaciones de agua, las instalaciones eléctricas, el campamento, el mejoramiento de la vía de acceso, los cortes en tierra para nivelación, los cortes en conglomerado y los cortes en roca, bueno, lo que tenemos ahí. Pues obviamente que para esto nosotros nos servimos de los juegos de planos y tenemos que poner en práctica los conocimientos que tengamos de construcción e ir interpretando todo lo que se contiene en los juegos de planos, en los distintos elementos de diseño, ¿sí? Pues algunas de estas cosas, los planos ya hechos con CAD, con cualquier ayuda de tipo electrónico, pues ya normalmente muchas de estas cosas nos las va entregando de manera automática, pero requiere mucho del criterio del ingeniero hacer este tipo de cosas, mucho del conocimiento del ingeniero, del criterio, de la claridad
del conocimiento constructivo, incluso de cosas que no están en el plano y que posiblemente se tengan que captar en visitas a los sitios de las obras, como por ejemplo alguien hizo una pregunta sobre cómo se incluía el tema de los tablestacas y de las excavaciones, ¿no? Eso normalmente en los planos no se ve, sino que eso lo interpreta el ingeniero, bien sea en el nivel de diseño o bien sea en el nivel de construcción, por el conocimiento de las realidades geológicas del sitio donde va a tener que trabajar. Bueno, ¿qué adicional les podría yo decir a esto? Esto, una vez que uno tenga todo el desglose, pues ya lo hace en un cuadro de resumen, ya sin estos niveles de desglose. Posiblemente los niveles los coloque en posición vertical, no tan extendidos horizontalmente. Y dos cositas que seguramente vamos a hablar de ellas el día de mañana, antes del otro tema, que tiene que ver con que para efectos de la programación de la obra nosotros necesitamos el desglose, que es lo que hemos hecho aquí, pero también necesitamos conocer las cantidades de cada una de estas cosas que tenemos aquí, o sea, cuántos metros cúbicos de corte en tierra, cuántos metros cúbicos de corte en roca, ¿no es cierto? Y cosas por el estilo, cuántos metros lineales de viga de cimentación de 20 por 30, por ejemplo, en fin, ¿no? Que es la verdadera cubicación que nosotros usamos. Y pues bueno, eso igual, los planos modernos le ayudan mucho a uno con la determinación de esas cantidades, y si no tiene los planos en esa forma o no maneja la tecnología, pues toca coger los planos y con escala ir midiendo para obtener la cantidad de cada uno de esos ítems. También previamente hay que definir en qué unidad los va a medir, ¿cierto? Las zapatas podría medirlas por unidad, o en algunos otros casos acude a lo que es el metro cúbico. Las vigas de cimentación normalmente son elementos lineales, se los mide en metro lineal, etcétera, ¿no? Bueno, de eso hablemos mejor mañana, para no hacerlo tan rápido. ¿Alguna pregunta, por favor? No hay ninguna. Ingeniero, ¿mañana ya nos ubicamos en el horario que es o volvemos a...? Mañana, si no tengo inconveniente con la conexión, mañana a las 9 tendríamos la clase con el grupo 2 y a las 11 con el grupo 1. Sí. Listo, gracias. Ayer sí tuve mucho inconveniente con esto del servicio del internet. Pero en principio mañana a las 9. Sí, pero... Perdón. Yo iba a preguntar que si de pronto, o sea, los planos tienen que ser necesariamente en AutoCAD o pueden estar en PDF. Pues en lo que usted quiera, en lo que usted quiera. Sí, los que consigan, no tienen que ser en AutoCAD. Bueno, profe, muchas gracias. Incluso en copia física, pues sí, ¿no? Porque el problema de los PDF es que a uno no le salen en escala coordinada, pues no es cierto, le puede salir reducido
reducidos o ampliados, y para medir en ellos es muy difícil, a menos que la información que se tenga sea absolutamente completa, ¿no? Pero ahí lo que usted más le convenga. Si usted tiene los planos que tengan buena información, o sea, el abscisado bien hecho, y claro, pues con cualquiera de los elementos le sirve, ¿no? Con cualquiera de las tecnologías sirve. ¿Más preguntas? Los niveles de desglose dependen ya de lo que tenga cada uno, ¿no? ¿O son 4? De lo que... No, ahí pueden ser 5, 6, 7. Usted ve que algunos ítems van en el segundo nivel de desglose. Sí, eso es depende del proyecto y de la información que usted tenga en sus planos. Por ejemplo, aquí tengo marcado lo que es viga de cimentación, ¿no es cierto? A veces los proyectos tienen una viga de cimentación que es uniforme, ¿de acuerdo? Que es todo el diafragma de abajo está hecho con una viga de cimentación, qué sé yo, de 20 por 30, por decir algo. Y entonces esa viga de cimentación allí ya está en su nivel de desglose último, ¿cierto? Pero es posible que usted en su plano encuentre que hay viga de cimentación tipo 1 y viga de cimentación tipo 2. Que la una sea la de borde y sea de 25 por 35 y que la otra sea interna y sea de 20 por 30. Entonces le toca desglosarla, ¿cierto? De modo que esos niveles de desglose dependen de la información que usted tenga, sencillamente. ¿Listo? Ya, ¿Más gracias. preguntas? ¿Más preguntas? Una pregunta. Yo estaba un poco confundido con la cuestión de las instalaciones o de las acometidas de agua potable o de sanitarias. No sé si va en la parte de obras preliminares, pues en cimentación, obviamente en movimiento de tierra se hace la excavación, o no sé si va en la parte del capítulo como tal, en instalaciones, porque si no se estarían como montando entre las, o doblemente contándolas. Miren, eso se lo dice el proyecto. ¿Sí? Eso se lo dice el proyecto. Porque es que, por ejemplo, y por eso, no sé si usted cuando me hizo la sugerencia, yo dudé un poco en incluirla y esto, ¿no es cierto? Es por esto, es porque a veces, las acometidas de acueducto las hace la empresa proveedora, en nuestro caso, Epopasto, ¿no es cierto? Como lo que sucede con las acometidas de acueducto es que usted tiene que abrir dejar la tubería, digamos, a la vista y usar unos collares de conexión que implica romper la tubería para hacer la derivación, ¿cierto? Normalmente en Popasto nos va a decir, no, tranquilos ingenieros, eso lo hago yo, usted nos paga, ¿de acuerdo? Entonces resulta que si yo soy una entidad, digamos la Universidad XX, y voy a hacer un proyecto de construcción dentro de mi campus y necesito derivar agua, pues yo voy a hablar con Empopasto para que me haga esa derivación. Normalmente me hace la derivación y me entrega lo que es la acometida hasta el medidor. ¿De acuerdo? Entonces, es posible que eso lo haga la empresa proveedora del acueducto. ¿Por qué decidí incluirla dentro del listado del desglose? Porque hay sitios donde no hay Empopasto, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces a usted le toca hacer efectivamente la acometida, que iría desde
desde desde la bocatoma y la tubería de aducción, y si tiene desarenador, tomarla de allí, si tiene tanque, tomarlo de allí, o simplemente tomarlo de la bocatoma para llegar con agua a su proyecto. Pero allí vamos a tener miles de situaciones que nos obligan a hacer la estructura de desglose del trabajo, teniendo en cuenta la situación particular en la que se encuentra el proyecto, ¿no? Como les decía, pues esto es muy casuístico, esto es todo, en cada proyecto puede ser distinto porque la situación es distinta, ¿no? Entonces, tener en cuenta. ¿Más preguntas? Bueno, entonces vamos a dejar allí y nos vemos mañana a las 9 y a las 11. Si nada extraordinario sucede. Si hay problemas, yo les aviso tempranito a los de las 9. ¿De acuerdo? Para vernos a las 11. Pero creo que no. Creo que ya vamos a asumir los horarios tal como nos los puso la secretaria académica. Que pasen una buena tarde. Nos vemos mañana entonces.